¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a estar resolviendo algunos ejercicios relacionados a cómo se produce el sonido en un instrumento musical. Vamos a ver la longitud de armónicos, eh, así como también algunos ejercicios relacionados al efecto Doppler. Asimismo, también estaremos analizando lo que pasa con la longitud de las ondas en tubos abiertos y en tubos cerrados. Bien, vamos a empezar con el ejercicio número 3. El ejercicio número 3 nos decía una cuerda con una densidad lineal de masa, bueno, una densidad lineal de 0,0062 kilogramos por metro y una longitud de 3 metros se coloca en el modo de resonancia en igual a 100. La tensión de la cuerda es de 20 newtons. ¿Cuál es la longitud de la onda y la frecuencia de la onda? Bien, para eso lo que vamos a hacer es primero determinar nuestra velocidad, ya que la frecuencia requiere de una velocidad. Bien, tenemos longitud de onda y tenemos frecuencia. Bien, primero vamos a calcular la velocidad. Recordemos que la velocidad, como estamos hablando de cuerda, es igual a tensión sobre la densidad lineal. Tenemos los datos ya explicados acá arriba. Sería 20 entre 0,0062 raíz cuadrada. Y su velocidad sería de 56,79 metros por segundo. Esto lo vamos a ocupar en la longitud de la onda. Sabemos que la longitud de la onda para los armónicos es igual a 2 por L sobre N, siendo n el modo de resonancia que nos habían dado al inicio, en este caso 100. Simplemente sustituimos los datos, 2 por 3, 6, entre 100, 0,06 metros es la longitud de la onda. Vamos a determinar ahora la frecuencia. La frecuencia, la frecuencia estará delimitada por lo que es la velocidad sobre la frecuencia. Nosotros sabíamos al inicio que, bueno, la forma original de la velocidad era igual a la frecuencia por la longitud de la onda. Simplemente despejamos la frecuencia de aquí y determinamos el valor. Sería 56,79 sobre los 0,06 metros de la longitud de la onda. Y tenemos que su valor es de 946,7 hercios. Bien, el primer ejercicio. Vamos con el segundo ejercicio. Que en este caso nos dice, la velocidad del sonido en el aire a 20 grados centígrados es de 340 metros por segundo. ¿Cuál es la longitud de un tubo cerrado cuya frecuencia fundamental corresponde a la nota de 440 hercios? Bien, lo que tenemos ahora, bueno, vamos a resolver primero el inciso A. Tenemos velocidad y frecuencia. Velocidad igual a 340 metros por segundo y frecuencia 440 hercios. Nos dan también la temperatura, que la velocidad del sonido en el aire es de 20 grados centígrados. Para ello, lo que vamos a hacer primero es determinar lo que es la frecuencia. Siendo la frecuencia el valor, bueno, en un tubo cerrado sabemos que la frecuencia va a ser igual. En este caso, originalmente la frecuencia, cambiamos de color. Sabemos que la frecuencia va a ser igual a n menos 1 sobre 4L, 2n menos 1, perdón, 4L por B. Como estamos en el armónico fundamental al hablar de un tubo cerrado, n va a ser igual a 1. 2 por 1, 2 menos 1, 1. 1 por B me queda como B sobre 4L. De ahí sale esta fórmula que tenemos acá. Y nos pide primero la longitud de un tubo cerrado. Sabiendo que ya tenemos nuestra frecuencia. Despejamos L, nos queda igual a B, la velocidad sobre 4 veces la frecuencia, sustituimos datos. Y la longitud en un tubo cerrado a esa frecuencia y con esa velocidad es de 0,193, tubo cerrado. Calculamos los tres primeros armónicos que nos pedía con la siguiente fórmula. Al ser un tubo cerrado tendrá la forma de 2n menos 1 sobre 4l, siendo n el número de armónicos. En el primer armónico la frecuencia será de 440, en el segundo armónico de 1320 y en el tercer armónico de 2200 hercios. ¿Ya? Tres armónicos, sustituyendo en esta fórmula. Tenemos ahora el literal número, vamos a hacerlo acá, literal número C, que nos decía cuál debería ser la longitud de un tubo abierto para producir una frecuencia fundamental de 440 hercios. Bien, en un tubo abierto, la frecuencia estará dada como, bueno, originalmente sería n, número de armónicos, por B sobre 2L. En este caso nos hablaba de una frecuencia fundamental, es decir, del armónico fundamental, en donde n va a ser 1. Si n es 1, me quedaría igual a B sobre 2L. Bien, esta es la fórmula que vamos a ocupar.
Tenemos el valor de la frecuencia, despejamos entonces el valor de la longitud. Me queda 340 sobre 2 por 440 igual a 0,386 metros. Bien, listo. 0,383 metros. ¿Ya? Tres primeras, bueno, eso nos pedía en el primer inciso, en el inciso C. Y en el inciso D nos dice cuáles son las tres primeras frecuencias armónicas para el tubo abierto. Nos piden las tres primeras frecuencias que se calcula de la siguiente manera. N por B sobre 2L. Esta es la cantidad de frecuencias, se podría decir. Para ello, bueno, N será el número de armónicos que se van a utilizar. En este caso son tres. Primer armónico, segundo y tercero y sus frecuencias respectivamente. Vamos al inciso C. Bueno, vamos al literal C. Perdón, vamos al ejercicio número 6. El ejercicio número 6 nos decía determinar la frecuencia de los tres primeros armónicos del sonido dado por A, un tubo cerrado, B, un tubo abierto, si la longitud del tubo, la longitud del tubo es 0,59, bueno, son 59 centímetros, que a metros sería 0,59 metros, y la temperatura es 24 centígrados, que para calcular su velocidad ocupamos la fórmula de la velocidad en la temperatura, que es 331 más 0,6 por el valor de la temperatura, en este caso 24, me da un valor de 345 metros por segundo, que es mi velocidad. Nos pide entonces el literal A, calcular los tres primeros armónicos, primero en un tubo abierto. Sabemos que en un tubo, en un tubo cerrado, el valor de las frecuencias en estos armónicos va a ser igual a 2 por la cantidad de armónicos menos 1 sobre 4 veces la longitud por B, ¿cierto? Para el primer armónico sustituimos con 1, me queda B sobre velocidad sobre 4 veces la longitud, cuya frecuencia es de 196,36 Hz. Pasa lo mismo con la frecuencia número 2, me queda 3 cuartos de la velocidad sobre la longitud, cuya frecuencia sería de 439,1 Hz. Y en la frecuencia número 3, para el armónico número 3, perdón, sería de 5 cuartos por la velocidad sobre la longitud, quedándome 731,8 Hz. ¿Listo? Ahora el literal B nos pide, pero para un tubo abierto. En este caso, sabemos que la fórmula del tubo abierto es la cantidad de armónicos por la velocidad sobre 2L. Y simplemente vamos sustituyendo. El valor de mi primera frecuencia en el armónico 1 será de 292,7 Hz. En el armónico 2 mi frecuencia será de 585,4 Hz. Y en el armónico 3 mi frecuencia será de 872,1 Hz. Y finalmente vamos al ejercicio número 12. El ejercicio número 12 nos dice que una ambulancia se desplaza al este a 33,5 metros por segundo. ¿Ya? 35,5 metros por segundo. ¿Ya? Velocidad de la fuente. ¿Ya? Velocidad de la fuente, 33,5. Velocidad de la fuente que sería S. S ahí. Ya. 33,5 metros por segundo. Y su sirena emite un sonido de 400 Hz, la velocidad de la fuente. Calcular la frecuencia aparente que percibe un observador que viaja su auto también hacia el este a 28,6 metros por segundo. ¿Ya? Tenemos entonces la velocidad del observador, que en este caso sería de 28,6 metros por segundo. Y nos hace falta calcular la frecuencia del observador. Y sabemos que la frecuencia del observador va a estar dada, como los dos se están moviendo, por el caso general del ejemplo Doppler. En este caso será la velocidad más la velocidad del observador, más menos la velocidad del observador, sobre la velocidad, estas dos velocidades son del sonido, más o menos la velocidad de la fuente. Bien, entonces, ¿cómo distinguimos los signos? Sabemos que si se acerca, se suma, en este caso. Si en el numerador el observador se acerca, se suma. Y si se aleja, se resta. En el otro caso sería distinto. Si se acerca, se resta y si se aleja, se suma. ¿Ya? Sabemos entonces que la ambulancia está a 33,5 metros por segundo y que el observador va a 28,6 metros por segundo. Por lo tanto, si nos pide literal A, conforme el auto se acerca a la ambulancia, tenemos que calcular. Si el auto se acerca, si el observador se acerca, el numerador se sumará. Y si se acerca en el denominador, y si se acerca en el observador,
se restará, sería más y menos. Y sustituimos, sabemos que el valor eh, de la velocidad del sonido que yo tendría que tener es de 340 metros por segundo. Y es lo que yo tengo que sustituir aquí, que es mi constante, B y B. Y sumo las dos cantidades respectivamente a las velocidades que me han dado. Y encuentro la frecuencia que se escucha cuando el auto se acerca a la ambulancia, que sería la frecuencia percibida por el observador. Ahora, conforme el auto se aleja de la ambulancia, como se aleja, vamos a ocupar los mismos datos, lo único que cambia son los signos. Cuando se aleja, se restará en el numerador y cuando se aleja en el denominador, se sumará. Siempre se irán intercalados. 400 por el valor del sonido, 340, la velocidad, 340 menos 28,6, velocidad del observador, sobre 340 más 33,5, velocidad de la fuente. Y me sale que conforme el auto se aleja de la ambulancia, en este caso la frecuencia percibida, será de 333,5 hercios.